Otro método que se está empezando a utilizar para evaluar la cantidad de pudrición en ejemplares de árboles que tienen algún tipo de valor excepcional, mayormente en municipios, son los tomógrafos sónicos, como este de origen alemán que se llama Picus, tomógrafo sónico Picus. Como ven, arriba a la izquierda está constituido por una serie de detectores, emisores y detectores de sonido que se aplican en la base o a distintas alturas de un árbol que quiere ser, que se desea ser analizado y saber eh, si tiene y la cantidad de afectación de pudrición que tiene. Por ejemplo, a la izquierda, arriba a la izquierda vemos una medición en la base de un árbol. A la derecha, arriba, observamos esta medición a varios metros de altura en un árbol y así sucesivamente en distintos lugares del mundo donde se ha comenzado a experimentar con este aparato. Lo que hace este aparato es lo siguiente: a través de sonidos que son emitidos y captados por el aparato electrónico, se mide la densidad y el módulo de elasticidad de la madera. Esto depende de las condiciones de sanidad de la madera. Entonces, aplicando sonido a distintas alturas de la circunferencia en distintos lugares, se puede obtener una imagen como la que observamos abajo a la derecha en esta lámina, una imagen de la sección del tronco y la condición de la madera en distintos lugares. En estos casos el color marrón indica menor alteración de la madera. El marrón claro indica madera ligeramente alterada. Los colores verdes indican estados medios de putrefacción y los violetas muy alterados, ¿sí? Hasta llegar finalmente al color celeste y blanco, acá en el centro, que indica ahuecamiento. O sea, de esta manera podemos medir en distintas alturas de un árbol cómo es el estado de descomposición de la madera y la superficie que abarca cada estado. El costo que tiene la aplicación por el costo que tiene, solamente se aplica actualmente a nivel de municipios que pueden costear el gasto del estudio. Acá tenemos otras imágenes similares. Y acá tenemos unos ejemplos de una empresa argentina que se llama The Clean Garden, que está efectuando este tipo de estudios en distintos municipios que se lo solicitan. Generalmente está asociado esto a prácticas de apeo o de evaluación del estado de estabilidad que pueden tener los árboles en un determinado lugar de una ciudad. Acá tenemos otro ejemplo de un árbol que se presenta inclinado y que se desea saber si tiene mucha o baja resistencia a la eventual caída por efecto del viento o por tornados o lluvias muy intensas. Observamos que a pesar de que tiene toda una zona que corresponde a la albura prácticamente sana, tiene también zonas altamente alteradas en el duramen, ¿sí? Entonces de allí se va a recomendar o no que se extraiga el árbol, se lo reemplace, se lo apee con métodos de seguridad y no esperar a que ocurra un accidente. ¿Cómo pueden penetrar o infectar los hongos
en los árboles. Ya vimos antes el ejemplo en la lenga, cómo distintos patógenos pueden penetrar. Ahora vamos a ver en forma más general todas las vías de entrada y ver algunos ejemplos en particular. Como sabemos, la gran mayoría de los hongos degradadores del duramen, de la madera, ocurre en el duramen. La mayoría de estos hongos degradadores prefieren degradar el duramen y no la albura. Esto lo vamos a discutir en clase. ¿Cuál es la razón de que en la mayoría de los casos los hongos pudridores afectan un tejido muerto altamente que tienen contenidos muy altos de compuestos fenólicos, ¿sí? Altamente concentrados en lignina, cuya degradación produce fenoles que son fungitóxicos o fungistáticos. En este caso observamos el árbol, donde está bien indicada la albura separada del duramen, y las vías generales de entrada de los hongos degradadores pueden ser rotura de ramas, como observamos acá arriba o acá al costado, o pueden ser ramas secas que se han secado por pérdida de las hojas, o ataques a través del floema en ramas delgadas, cuando se trata de uno de los patógenos que son capaces de degradar la albura, o bien lo pueden hacer a partir de heridas presentes a lo largo del fuste, porque claro, hay que tener en consideración que estos patógenos no pueden degradar fácilmente la corteza de los árboles, un tejido también muerto, altamente concentrado en fenoles. Entonces necesita que haya un contacto de alguna forma entre el patógeno que está en el exterior y una conexión con el duramen. Entonces, en todos estos casos hay alguna conexión por exposición del duramen con el exterior. O, por ejemplo, mediante ramitas finitas, que es el caso en el que las ramitas finitas y muertas de un árbol se constituyen el lugar inicial de infección, y luego la ramita, si no se desprende del árbol, ese inóculo se va integrando al árbol hasta que llega al duramen. En otros casos pueden ocurrir injertos entre raíces, entonces el patógeno puede pasar de un ejemplar de árbol a otro, o puede haber heridas a nivel de las raíces en el suelo. Por ejemplo, la corteza de una raíz se quiebra porque roza con una piedra filosa, entonces se produce una herida. O bien hay estructuras como estas que parecen las hifas de un hongo ramificado, hay estructuras de algunos patógenos que son los rizomorfos. Ustedes recordarán que son esas estructuras con forma de raíz o de cordón ramificado que las producen algunos hongos patógenos y que son capaces de ponerse en contacto con la corteza, penetrar la corteza y llegar ya sea hasta la albura o hasta el duramen del árbol. Estos son todos los ejemplos que están registrados y conocidos en la naturaleza con distintas especies forestales. Entonces tenemos acá el ejemplo de la infección a través de ramas chicas o bien de ramas gruesas que forman ganchos donde hay un tejido que se muere por la rotura de la rama, queda expuesto y constituye una vía de entrada del patógeno hacia el duramen, o la formación de heridas en la base de los árboles. Hay que pensar que la base de los árboles son la parte más vieja del árbol y es la que sufre durante más tiempo
la posible rotura de la corteza externa por caída de ramas del propio árbol o de árboles vecinos. O por ejemplo, la formación de una cicatriz incluida. Acá lo vemos en un fuste asociado a una rama, pero también ocurre en la base de los árboles con la formación de costillas. Son lugares que al ir cerrándose son áreas que contienen mucha cantidad, mucha agua, mucha humedad, y que son lugares donde el inóculo puede alojarse y luego infectar al duramen. Entonces, un ciclo general de los hongos pudridores de la madera se inicia cuando, esto está tomado del Agrios, cuando las esporas de un hongo degradador de la madera, ya sabemos que son generalmente, mayormente, Basidiomycetes del grupo de los afiloforales. Estas basidiosporas se ponen en contacto con un defecto externo, como ya vimos, una rama expuesta o una herida que expone el duramen. Entonces solamente de esa manera puede la basidiospora ponerse en contacto con el tejido que va a ser susceptible de ser atacado, que en este caso es el duramen. Y entonces allí pueden comenzar a formarse áreas de pudrición de la madera, y se forman las columnas. En este caso podría ser dos especies distintas, cada cual formando una columna diferente. O puede ser una misma especie que eventualmente estas columnas se ponen en contacto y forman una única columna de pudrición. Según la situación podría corresponder a dos agentes etiológicos a uno solo. En tanto que el hongo pudridor de la madera tenga una vía de salida, el micelio que está creciendo, produciendo el daño y creciendo constantemente, eventualmente puede salir cuando las condiciones medioambientales son favorables, esto generalmente es en el otoño, y formar el signo, la fructificación del patógeno, que vuelve entonces a liberar esporas que pueden atacar al mismo árbol o a otros ejemplares. Por supuesto que esto dura muchos años, porque el árbol tiene que producir estos defectos externos o cualquiera de los otros que vimos antes, y eventualmente se forman columnas importantes de duramen podrido que finalmente llevan al quiebre del fuste por debilitamiento estructural, generalmente volteados por el viento, y en este árbol, en este tocón, mejor dicho, el organismo, como su hábito de vida es sobre un tejido muerto, el tocón ahora está todo muerto y continúa creciendo y desarrollando fructificaciones y produciendo inóculos que van a volver este inóculo a infectar otros ejemplares. Como sabemos, muchos de estos hongos degradadores de la madera son del grupo de los políporos, pero también pueden ser hongos con laminillas, como es el género Armillaria, que ya mencionamos en otra parte de esta presentación, de esta clase. En forma sintética, el ciclo más resumida, el ciclo de la enfermedad. Tenemos la diseminación del inóculo, la inoculación e infección a través ya sea de ramas gruesas, ramas finas, ramas que se quiebran, heridas de origen diferente, o podría ser
en una plantación a través de heridas producidas por cortes producidos por el ser humano, por cortes de poda. Entonces el inóculo, las basidiosporas, producen la infección de los tejidos y van desarrollando la pudrición, una columna de pudrición, y ese micelio, si encuentra un lugar por donde salir, va a volver a formar una fructificación. Estas fructificaciones pueden ser anuales o ser perennes, o sea, persistir a lo largo de numerosos años. Los factores promotores de la infección pueden ser de origen bióticos o abióticos. Los bióticos son la edad del hospedante. Generalmente es, como ya te mencionamos al principio de la clase, las pudriciones es un problema asociado a plantas maduras y sobremaduras. Dependen de la estructura del rodal, a la existencia o no de una deficiencia nutricional en la planta, a la muerte, senescencia progresiva de las raíces primarias, la presencia de ataques de insectos, la anatomía de la madera, la estructura y química celular y los extractivos que contiene el hospedante. Esto ya lo mencionamos cuando hablamos de las características de la degradación. Y los factores abióticos que promueven la infección y el desarrollo de las pudriciones son la presencia de heridas, suelos anegados o suelos apelmazados, la meteorología y el microclima de la madera, o sea, las condiciones de humedad, temperatura, pH y presión de oxígeno. Cuando todo este microclima de la madera está asociado con la vitalidad del árbol. Cuando la vitalidad es buena, el árbol tiene mejores condiciones para rechazar al patógeno o para circunscribirlo mediante el proceso de compartimentalización.